¿Qué onda, amiguitas? ¿Cómo están? Espero estén muy bien, que se la estén pasando súper cool, que estén teniendo una semana muy linda. Y pues nada, primero que nada, una disculpa por el atraso que tuvimos con el capítulo anterior. Se me atravesó un nombre por allí, aquí se puede ver. También se me atravesaron otras cosillas, pero al final pudimos solucionar y ya está arriba. Así que esta semana tuvimos doble capítulo. Y pues nada, real es importante para mí agradecerles por todo el apoyo que me están brindando, por todo ese cariño que se siente, es muy bonito y los ando leyendo a todos o ando intentando también agradecerles personalmente, pero luego se me va la onda. Entonces, pues lo hago aquí de una vez. Muchas gracias, pues por ese apoyo que están brindándome aquí. Entonces, pues nada, solo quiero pedirles que si pueden apoyarme aún más compartiendo, comentando y demás, yo se los voy a agradecer muchísimo. Espero que el proyecto siga creciendo y que crezca todavía muchísimo más de lo que tenemos en mente. Y pues nada, ya empezando con esto, bienvenidos a un nuevo capítulo de Entre Fogatas. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema un poquito difícil. Eh, Se los había mencionado en algún capítulo anterior, el impacto que tenemos los scouts frente a la sociedad. Porque sí tenemos un impacto bastante fuerte, diría yo. El hecho de ponernos el uniforme a veces ya nos genera mucho, pues, ese como superpoder, ¿saben? Al menos a mí me pasa en lo personal, este, que me llega a generar ese superpoder pequeñín, pero con mucho impacto. Entonces, yo sé que muchas veces somos otras personas con el uniforme, obvio, sin dejar de lado pues nuestra esencia real, pero sí nos podemos sentir un poquito más seguros, eh, empiezan a generar algo en nosotros distinto. Entonces es importante que sí no perdamos nuestra esencia con y sin el uniforme, pero yo sé que no solo a mí me pasa que te sientes diferente. Pero bueno, aquí voy a tocar ciertos temas. Antes de empezar como a meterme en ellos, yo quiero aclarar que no es en contra de absolutamente nadie. Tampoco voy a ponerme de un lado de un movimiento social fuera de o de un partido político o de alguna religión. Yo no lo quiero hacer desde ese ángulo. Simplemente aquí yo voy a hablar pues el cómo yo veo las cosas, cómo las percibo y cómo muchas personas que yo me he acercado las perciben, porque sí, antes de grabar yo me aseguro de pues tener un poquito más de información acerca de estos temas para podérselo dar de la forma más verídica y más racional posible. Y bueno, hace unos días eh, vi una publicación en Facebook. Estoy en algunos grupos scouts, no me he animado a subir el podcast por allá, pero eh, me impacta mucho cómo entre scouts nos tiramos tanto. Comentaban sobre un jefe, no voy a dar nombres, pero es un jefe conocido. He tenido la oportunidad de platicar con él incluso y es una persona muy agradable. Eh, de alguna u otra manera lo que hacían era como referencia que él en algún momento habló mal de alguna otra agrupación y al final estaba metido en un evento que habían tenido recientemente, en donde él anteriormente había criticado, había dicho, etcétera, etcétera. Amigos, ¿por qué tomar incluso fotos de su privacidad eh, y empezar como a atacar? ¿En dónde queda esa hermandad? ¿En dónde queda esa unión? Amigos, yo sé que muchas veces vamos a cometer errores y muchas veces vamos a abrir la boca de más y muchas veces vamos a decir cosas en las que no estamos de acuerdo y no por eso significa que no podamos cambiar de opinión en un futuro. Es muy importante, creo que empecemos a entender y no tenemos que encasillar a una persona en algo que en algún momento dijo, hizo o lo que sea. Para mí fue muy impactante que real, o sea, aún más impactante que
fueron varias personas y algunas de ellas lo hacían en anónimo. Si tenemos el valor de juzgar y señalar a las personas, hay que hacerlo y donde se vea quiénes somos realmente. Sí me entristece porque no puedo creer que entre adultos esté sucediendo todas estas cosas. Y sí, sí pasa y es triste porque se supone que somos esa guía, ese ejemplo. Y de aquí se van a empezar vamos a ir sacando muchas otras situaciones en donde, pues para mí sí es importante hablarlo, abordarlo y decirlo. Espero real que no se ataque nadie, que no se molesten y si se molestan, pues puede que algo esté haciendo eh, ustedes, o que algo estén haciendo ustedes que realmente pues sí se tenga que cambiar una retroalimentación. Pero vuelvo a lo mismo, es impactante la magnitud de lo que una sola persona puede ocasionar en otra, ¿saben? Entonces, sí, los scouts tenemos un impacto muy grande a nivel social, y de aquí desatamos los movimientos sociales que existen. Es complicado y yo se los puedo decir así, yo no me considero parte de un movimiento social fuera de... ¿Por qué? Porque yo no estoy realmente o no estoy del todo informada de lo que hacen estos movimientos. Sin embargo, sí apoyo muchos de los conceptos, de las propuestas que traen y los apoyo, se los aplaudo, pero jamás he señalado y jamás he juzgado porque lo dije hace un momento, todos tenemos el derecho a poder cambiar un punto de vista y no tenemos que encasillarnos en algo que dijimos en algún momento. O sea, ay no, sí es triste, me duele que pase aquí en donde se supone que tenemos artículos para ser un buen scout, un buen ciudadano, una buena persona y el cuarto creo que es algo que es muy fácil de decirlo, pero muy difícil de llevar a cabo. Y aquí viene el scout es amigo y hermano de todo scout sin distinción de credo, raza, nacionalidad o clase social. De verdad, eh, creo que es momento de empezar a cambiar esa mentalidad. ¿Por qué abordo este tema inicial? Bueno, porque si entre scouts lo hacemos, es obvio que lo van a hacer con otras personas. Y eso pues, sí pega. Eh, bueno, regresando a lo de los movimientos sociales, también me topé con una publicación, eh, bueno, muchísimas publicaciones, donde pues atacan realmente al movimiento feminista. Y yo no vengo a hablarles del movimiento feminista, yo no vengo a hablarles absolutamente de eso, porque como se los mencioné hace un momento, yo no soy una persona apta, yo no soy completamente conocedora de todo lo que lleva el movimiento, ¿vale? Entonces, yo no estoy hablando pues por juzgar, pero sí me duele, sí me pesa y más que mm, el impacto de las palabras que puede tener una simple publicación de Facebook en otras personas. Y es triste porque lo he visto en grupos de scouts en donde se supone que la mayoría de ahí pues somos adultos. Y algo decía como que una mujer feminista es feminista porque no tiene el cariño de su papá. Y es triste esa situación porque yo apoyo muchas situaciones del movimiento feminista y créanme que yo tengo el cariño de mi papá de una manera que, híjole, yo sé y se los puedo decir aquí que mi papá creo que me ha hecho y me ha marcado tantos valores que yo por eso apoyo esas situaciones. Entonces, yo no estoy aquí por eh, apoyar un movimiento social o no. Yo soy una persona que cree y sabe que toda vida humana, toda vida de cualquier ser vivo aquí es valiosa. Desde un animalito a una planta, un hombre, una mujer, un niño, una persona de la tercera edad, todas las vidas valen, todas. Y a veces, aquí voy a tocar también un tema y espero que no me funen, a veces hay que tomar decisiones
para poder brindar una vida. Muchas veces se lo he dicho a mis amigos, a mi familia, nosotros hablamos desde nuestro privilegio y yo no puedo juzgar a una persona que no tiene el mismo privilegio que yo. Afortunadamente tengo una casa, tengo un trabajo, tengo un plato de comida todos los días. Entonces yo no puedo hablar de la vida de otra persona. Entonces ahí es cuando debemos de entender que realmente no podemos estar señalando. Y aquí les da algo, el por qué menciono esto y qué tiene que ver con los scouts. Muchas veces nosotros cuando estamos frente a muchachos, les hablamos desde nuestro privilegio. Me, en una de mis interacciones en Instagram, uno de los chicos me pone, a mí me pegó mucho al haber escuchado a uno de mis jefes haber dicho, si ni su papá lo buscó, porque lo voy a buscar yo. Y por eso no regresé al movimiento. Es difícil porque yo sé que los adultos que están prestando un servicio solo lo están prestando. Y ellos saben hasta qué momento, saben, pero no nos hemos puesto a pensar que quizá somos esa voz, esa mano, ese empujoncito que necesita el muchacho o que el muchacho espera. Entonces es muy triste que esas personas se empiecen a caer porque están señalando a una persona por las decisiones que ha tomado. Y a veces no vemos el trasfondo del por qué está tomando esas decisiones. Simplemente nos basamos en estadísticas, nos basamos en lo que vemos en redes sociales, en lo que vemos en la televisión, y pasa también con los partidos políticos y con, no quiero meterme en esto porque al final del día ustedes pueden tener un punto de vista y yo puedo tener otro. Eh, y también, o sea, eso no importa, no tiene nada que ver y podemos seguir siendo amigos. Pero el problema empieza cuando nosotros como adultos queremos transmitirle eso a los muchachos y los muchachos, ¿qué pasa? Ellos a veces vienen bien confundidos y no saben qué hacer, entonces nos hacen ver esa inquietud que traen y a veces no los guiamos de la manera correcta. ¿A qué me refiero con esto? A que queremos imponerles lo que nosotros queremos. Entonces, muchachos, yo aquí en este momento les voy a hacer la invitación a que ustedes investiguen, no se queden solo con lo que le dicen, les dicen sus papás, los maestros, sus jefes, investiguen, generen su propio criterio, porque no siempre, bueno, más bien, nadie tiene la verdad absoluta. Eso es indiscutible, ¿vale? Entonces, aquí voy a tocar otro tema que me pidieron que tocara y sí les voy a leer porque no me quiero equivocar, pero a veces nos pasa también con la espiritualidad. Con el tema de la espiritualidad, un tema delicado también, pero sí, la espiritualidad no es religión. Y no quiero funas, por favor, todavía no. Vamos en el cuarto capítulo. Pero sí hay que entender que la espiritualidad no es lo mismo que una religión, ¿vale? One moment, les voy a leer qué es la espiritualidad. Y esto necesito mis lentes, one moment, o sea, es muy en serio, esto no es broma, sí necesito lentes. Bueno, y aquí dice, la espiritualidad es la búsqueda de significado, propósito y conexión con algo más grande que uno mismo, como puede ser la naturaleza, el universo o un poder superior. Se diferencia de la religión al no estar necesariamente ligada a dogmas o estructuras institucionales, sino que se enfoca en la experiencia interior del ser humano. Se puede practicar a través de actividades como la meditación, la oración, disfrutar de la naturaleza o el trabajo voluntario. Se diferencia de la religión, el trabajo voluntario. Si no nos quedó del todo claro, eh, bien,
Esto nos habla de tener conexiones eh, con nosotros mismos. A mí alguna vez cuando yo tenía estas inquietudes de qué era la espiritualidad, qué religión era yo, porque yo no soy la persona más católica, sí creo en un Dios, sí creo en los santos, sí creo en los ángeles, creo en muchas deidades, entre ellas deidades prehispánicas. Cuando yo me empecé a aventurar en esto de entender de qué iba, entendí algo. Tú vas a conectar contigo mismo, contigo misma, para poder entender la espiritualidad. Una vez que tú entiendas eso, vas a empezar a conectar con otras situaciones. Así sea con una plantita, así sea con la religión católica, cristiana, así sea con lo que tú creas en esa pues espiritualidad, en esa parte de la conexión, de tener algo más allá. Cuando entendamos esto, muchachos, jefes, las cosas van a cambiar. Porque, ¿qué pasa? Eh, Me comentaban que en algún grupo, vuelvo a lo mismo, no quiero mencionar nombres para no tener problemas, ni que esos muchachos se metan en problemas, pero les amenazaban de cierta manera con el tipo de decir, si no vas a la misa, no esperes adelantos. Y si yo no voy a misa, pero medito todas las noches, si yo no voy a misa, pero me pongo a orar todas las noches, no estoy fallando a mi espiritualidad. No es que esté dejando de lado mi espiritualidad. No podemos tener lo mismo y eso es algo que hay que entender. El simple hecho de decir, de obligarte a hacer algo, pues no es correcto. No es correcto porque creo que no se trata de eso el ser espiritual. No se trata de eso el ser scout. Creo que los scouts nos dan muchísima libertad y nos dan mucho crecimiento como para que nosotros, eh, por querer imponer algo que a nosotros nos impusieron, es triste y es decepcionante. Y eso pasa con todas las cosas alrededor de nosotros. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? Cuando nosotros ya estamos seguros de lo que queremos ser y de lo que somos, empezamos a tomar decisiones y muchas veces vamos a empezar a tener problemas. Pasa en casa, vamos a ponerlo, pasa en casa, a mí me llegó a pasar, crecemos, somos más adultos, empezamos a tener otras ideas, tenemos acceso a la investigación de mil maneras y empezamos a encontrar un sinfín de cosas. Pero mi hermana no piensa lo mismo que yo o no ve las cosas de la misma manera. Estoy poniendo un ejemplo, no estoy quemando a nadie. La única quemada aquí voy a ser yo, pero total, empezamos a tener esa diferencia de ver las cosas, lo cual no está mal. Lo que estaría mal es que yo, por ser la hermana mayor, le voy a imponer y le voy a decir, es que no, las cosas se tienen que hacer así, 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 porque así lo dicta. ¿Quién lo dicta? Yo no sé quién lo dicta, nada más yo quiero que así sean las cosas. Pues no, muchachos, no, o sea, real, no está bien, amigos. No está bien, amigos, ¿no? Les hablo de muchachos porque me meto en estos temas como si les estuviera hablando a mi clan, pero bueno, eh, ese es el punto al que quiero llegar, ¿saben? Que todos fuera podamos pertenecer a muchísimas cosas. Yo te puedo compartir el cómo yo veo las cosas porque yo creo en todo. Ay, me pegué, pero yo creo en todo. Yo creo en la Virgencita, yo creo en Tlaloc, yo creo en Dios, yo creo en todo. Yo creo en que existen los fantasmas, yo creo en que si tengo una plantita me va a ir mejor económicamente. Yo creo en todo. Se los juro que yo creo en todo. Creo hasta que pasar por abajo de la escalera me puede ser de mala suerte. Nunca me ha pasado nada porque me paso siempre por abajo de las escaleras, pero lo puedo llegar a creer. Yo puedo creer en el partido político de color morado.
en el dorado, en el azul, en el rosa. Puedo creer en todo lo que me dicen. Yo solita estoy formando mi propio criterio y solita estoy tomando mis decisiones. Y él ahí, ¿por qué decidí no estar frente a un grupo? ¿Saben? Porque no me gusta lidiar con esas cosas todavía. Si en algún momento se me da la oportunidad, tal vez la tome. Pero por ahora, eh, y bueno, creo que todos nosotros debemos tomar esa posición en algún momento. El explorar, el conocer, el hacer, el vivir. Porque sí, muchachos, es parte de vivir. Porque sí, amigos, es parte de la vida el tropezarse, el caerse y el aprender. Sí es parte de ambos. Y de verdad, amiguetas, que ustedes no miren las veces que yo me he equivocado y he aprendido. Pero sí ya no he vuelto a caer en ese error. ¿Saben? Cuando ya no caes en ese error, lección aprendida. Y vámonos a lo que sigue. Entonces, yo el día de hoy, no sé si esto va a estar muy largo o no, pero quiero que se queden con eso, con esa inquietud de conocer, experimentar, de gozarlo, pero no se queden con eso que siempre les van a contar. Y de verdad, cuestionense ustedes, cuestionen a todo mundo, porque así solo van a entender de qué se trata todo esto. Y créanme que solo así yo he entendido, pero ustedes pueden tener otra forma de aprender de la vida, pero lo que sí es de que nunca van a aprender en cabeza ajena, ¿saben? O sea, no porque nos pasaba de niños, ¿no? Cuando te decían, bájate de ahí que te vas a caer, bájate de ahí que te vas a caer. Y no te bajabas y te terminabas cayendo. Ah, bueno, ya para la otra, ya aprendiste y no te vuelves a subir. Entonces, justo es de eso a lo que voy, de lo que se trata. Si no se sienten cómodos con algo, busquen otras cosas, que no se sientan con la necesidad de encasillarse y no terminen frustrados al punto de tener que atacar a otras personas, porque sí, yo soy fiel creyente de que la persona que ataca es porque está frustrada. Entonces, yo se los dejo de tarea, que investiguen, si quieren hacerlo, adelante, si no quieren hacerlo, también es válido, pero tengan esa inquietud. Y sí, vamos a hacer que ese impacto social, así como nosotros cuando vamos uniformados en el transporte público eh, y sube una persona de la tercera edad, nos sentimos comprometidos con levantarnos para que se siente porque llevamos el uniforme y nos van a ver mal, porque sé que nos ha pasado a todos en algún momento. Eh, que lo sintamos todos los días en nuestra sociedad y que seamos esas personas de cambio constante. Es difícil, yo sé que es difícil porque somos humanos y vamos a cometer errores y como se los dije hace un ratito, tenemos el poder de cambiar de opinión. Entonces, no señalemos muchachos, amigos, amigas, amiguetas, mejor hay que buscar hacer el cambio a nosotros, porque en cuanto empecemos a hacer el cambio en nosotros mismos, va a empezar a cambiar nuestro círculo. Se los digo por experiencia. Entonces, pues nada, esto fue el capítulo del día de hoy. Espero que les haya quedado un poquito claro de lo que iba. Quise abordar algunos temas que me pidieron que abordara. De ser así, espero que les haya gustado. Dejen algún comentario si se sienten identificados, identificadas, ya saben. Y yo voy a estar leyendo para de ahí ir agarrando temitas que a lo mejor pues pueden hacer incomodar a algunas personas. Pero pues nada, nos vemos en la siguiente fogata y espero de verdad que estén teniendo una vida muy bonita y si no la estás teniendo, yo creo que es momento de empezar a cambiar muchas cositas de nuestro interior. Pero pues nada, nos vemos en el siguiente capítulo.